Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Ok, buenas noches. Bueno, yo tengo 28. Ok. Bueno, ¿por qué la razón que usted dice que Jesús no es Dios? Ah, tengo la razón primaria, número uno, es que él no dijo yo soy Dios. ¿Usted qué opina? Yo opino que ¿Dijo él? Jesús dijo que era Dios, sí. Dijo, o ¿cómo dijo él? Yo soy Dios, dijo. Ah, eh, no, él dijo yo soy el alfa y el omega, el principio y el Mm, fin. pero ¿qué fue lo que dije yo? Yo dije que Jesús no es Dios, yo no dije nada más. ¿Dijo él, yo soy Dios? ¿Sí o no? Bueno, es como decir, yo tengo plata, pero no dije que soy rico, o sea, A ver. ¿sí entiende? ¿El padre dijo yo soy Dios alguna vez? El Padre dijo, yo soy el alfa y el omega también, el principio y el fin. Pero la palabra alfa no significa Dios. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego. Eso no significa ser Dios. Alfa y el omega. ¿Y A los usted qué? animales, el líder de la manada se le llama el macho alfa. Oh, ¿Significa que es Dios el animal es? bueno, pero en el Viejo Bueno, primero Testamento, contéstame una pregunta primero. ok. ¿Dijo Jesucristo yo soy Dios? Bueno, si me dice ¿Lo en ese dijo? término, no, Que en si lo ese, dijo. te dije que no, en ese Ok, término, muchas sí. gracias. Es que no me habías contestado. Bueno, Ahora, ¿dónde tú tienes algún texto, como quien dice el mejor texto donde Jesús diga yo soy Dios o no sé qué es lo que tú me quieres probar? sí, como le dije, en Revelación 1:17, Ajá. Jesucristo dice, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy Pero eso el que significa ser vive Dios. por los siglos de los siglos. Amén. Ser el principio significa ser Dios. Sí, sí, porque el Pero Padre explícame, es... explícame. O sea, la palabra principio significa Dios. No, yo entiendo, pero en el Viejo ¿Entiendes? Pero ¿cómo lo entiendes? Testamento... Si vaya, si tú me predicaras a mí, ¿cómo me probarías que la palabra principio significa Dios? ¿Cómo lo harías? Ok, no lo hiciera así, no, porque usted me está pidiendo es un texto donde Jesús diga Dios, pero yo le puedo demostrar Correcto, que porque eso Jesús fue es lo Dios. que tú dijiste que Jesús es Dios. O sea, el primer examen que yo le paso a la gente aquí es preguntarle si Jesucristo lo dijo, dices que no. Pero el Padre lo dijo como 700 veces, yo soy tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios. O sea, Bueno, él lo así dijo no. y lo dijo y lo dijo y siempre lo dijo. Ahora, ¿por qué Jesucristo no lo dijo? Si Ok, Jesucristo es Dios. ok, él no lo dijo por la razón que en el Viejo Testamento la profecía era que Dios que iba a ser, se iba a, ¿cómo se llama? A humillar para servir, En dónde está ese ¿verdad? versículo? Él viene como servidor. Si usted lee Sí, Isaías pero, ¿dónde 53, está? Espera, 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 espera. El versículo que diga en el Antiguo Testamento que Dios se iba a humillar, ¿dónde dice? que él se iba a poner humilde, ¿verdad? ¿Dónde? Ok, yo se lo puedo. Mira, ¿cuál es su El nombre? ¿Cuál es tu servidor, nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jason. Jason, mira. Mira, en el cristianismo están todas estas creencias. Yo también pertenecí al cristianismo desde que yo nací. Pero te digo una ¿Usted es cosa, fíjate que cristiano? cuando... Permite, dame terminar, dame terminar. No, que si usted es Mira que cuando cristiano. yo... Cuando... Ah, Que si usted es cristiano. sí, soy seguidor de Cristo y soy creyente. Ok. Pero me refiero al cristianismo, me refiero a la religión del cristianismo. Cuando tú te liberas de la religión del cristianismo, tú vienes al verdadero conocimiento del Dios, del Padre y de su Hijo Jesucristo, ¿sí me entiendes? Entonces, mira, yo sé que tú tienes muchos preconceptos. La pregunta es que tú nunca te habías chocado con un loco, pues con una persona que te pusiera y te mandara a la esquina con estas preguntas. Pero si tú eres una persona sincera y honesta, te vas a dar cuenta que lo que estoy preguntando es pura lógica bíblica. Por Ok. ejemplo, si tú dices que Jesús es Dios, mi pregunta es, ¿lo dijo él? Y tú O- dices, no. Entonces, ¿cómo es que Jesús es no. Dios entonces? Ok, le puedo. Ok. Así dijo, oh, yo soy Dios. Porque él vino como el servidor. Y por ejemplo, en Juan 1, versículo Correcto, 1, pero ¿y eso qué tiene que ver? Si es Dios, una, eso no le quita ni le pone. Si Él es Dios, pues lo no, él es. vino a servir. Pero una Ok, pero pregunta, dame el versículo donde diga eso.
Juan 1, versículo 1 dice el verbo es Léemelo, Dios. El verbo es léemelo. Dios. ¿Pero Ok, qué significa verbo? ok, no me lo leo, pero me lo sé de memoria. En el Ok, verbo, principio ¿qué era el significa verbo? ¿Qué es la verbo? palabra, el logos, O sea, la palabra, ¿ves? logos, ¿La palabra de quién? del Padre. ¿Ves? Entonces es la palabra, no es S- Jesucristo. Pero, ok, pero cuando en Isaías 9:6, cuando dice, un niño van a nacer y les van a llamar No, ahí no Mighty dice God", niños nos van a nacer, él, dice hijos nos es dado, hijos ajá, nos es nacido, es en pasado, ya el niño había nacido. hijos no, un hijo nos ha dado, pero esa es la profecía mesiánica. Pero espérate, ¿dónde dice que es una profecía mesiánica? Es una profecía mesiánica porque Pero ¿dónde lo puedo leer? Es que yo sé que tú lo estás diciendo. ok, Mira, es que eso es lo que tú no me has entendido ok, todavía. sí, sí, ya entiendo, ok, ok, está bien. Espera, a ver si esto es lo que te quiero decir. Una cosa son los preconceptos bíblicos, los preconceptos humanos de ustedes, pues, preconceptos de los pastores. Pero otra cosa es Biblia. Ok, Y eso es, no te vayas a sentir atacado en ningún momento, que yo no ataco personas. Yo ataco el dogma, ataco el ego de ustedes. Porque tú me estás diciendo que lo puedes probar, pero no me das un texto. bueno, te puedo dar un texto, un texto en Salmos 22, ¿está bien? Pero me puedes, Ajá, ok, ok, ¿cuál versículo sería? ok, ¿El número uno? no, el número uno, Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le está Pero diciendo a su Padre, espérate. ¿A ¿correcto? a quién le decía Dios mío? Al Padre, ¿correcto? Que es A su Dios, no, Dios, a que es dice su a Dios Dios. mío. Sí, sí, al Ok, Padre es su entonces Dios. Jesucristo tenía a Dios. Ok, pero espérese un momento, ya le explico. Si usted lee el versículo 10, dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, porque esa es la razón porque yo creo Correcto. que Pregunta para Jesús le ti. dice Pregunta Dios. para ti. Pregunta. ¿Y Dios no era tu Dios desde el vientre de tu mamá? No era. No, pero es que ese salmo es sobre Jesucristo. Pero yo estoy de acuerdo. Ok, Solo tienes que escuchar lo que yo te estoy diciendo. ok, O sea, si Jesucristo dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, yo le creo. Porque Dios es el que permite la procreación de los humanos. Desde el momento que tú eres concebido, Dios lo sabe. ok. Eso no Usted, quiere decir, eso no, o sea, eso no ayuda a tu caso de probar que Jesús es Dios. ok. ¿Usted cree que Jesucristo, el Hijo, existió antes de que Jesucristo existió antes en el Viejo Testamento o no cree eso? Nunca he leído un versículo que Jesucristo aparezca en el Antiguo Testamento. Ok, Proverbios 30, versículo Léamelo, 3 al 4. léamelo. Ok, ya se lo digo. Bueno, vamos a darle chance a otro porque este ya se nos fue. Este ya se nos fue a leer No, la no, no, Biblia. no, no, no. Es que te sales de la aplicación de TikTok. Si te sales, es que no tiene Biblia. No, es que yo la busco en el celular. Sí, usted lo puede Correcto, pero abrir. no puedes porque estás en TikTok. Usted puede abrir Proverbios Es que yo 30. sé lo que dice Proverbios 34. Lo Ok. que yo no veo ahí que ¿Qué diga dice? Jesucristo. ¿Qué dice Proverbios Ahí dice, 34? ¿quién encerró los puños en su mano? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Conoce su Ajá. nombre? ¿Y conoce el nombre de su hijo? Ahí no está hablando de Jesucristo. No, porque ahí dice quién es el que extendió las cornes de la Ajá, tierra. es una pregunta que hace la persona ahí. Pero ahí ¿Quién? cuando dice quién es, en el versículo 2 dice los Holy Ones, que es Kadosh, Kadoshim, es el plural de Ajá. Kadosh, o sea que son Sí, correcto, pero todo esto, ¿qué prueba esto? Ahí no está hablando de Jesucristo. porque le está preguntando quién es Yo su estoy de hijo. acuerdo, pero ya solo porque le esté preguntando, ¿qué prueba eso? Ok, O sea, ¿qué es lo que prueba? ok, otra, en Saludos, Hebreos, nuestro Señor Jesucristo les Permítame, bendiga. Alexander, Saludos, ¿cómo están? cierra el micrófono. Ajá, vamos. sí, sí, bueno, bueno. Ok, y también en Hebreos 1, versículo 8, habla del Hijo y le llama Dios al Hijo. Sí, pero tú sabes que ese texto de dónde, a dónde fue citado, de dónde lo citó el escritor de Hebreo, quiere hacer un punto, quiere establecer un punto de lo que él está narrando. Ese salmo, ese está citando Salmo 45, versículo 6, donde a Salomón se le llama Dios. Ese texto es para Salomón y por eso se le aplica a Jesucristo como el rey de Israel. Ok. Salomón el rey de Israel y se le llama Dios Ok, a Salomón en su boda. Ok, lo que pasa es que Cuando si tenga leo chance, dame una cosa. el Mira, verbo, apunta ahí, Salmo 45,
pendiente para leer, para que te fijes que es la boda de un rey. Ok, pero lo que pasa es que en ese mismo hebreo, cuando le llama a Dios, al versículo 11, creo que es el 10, 11 y el 12, dice, tú, Señor, eres el que creaste las tierras, la tierra, el mundo, todo. Y Ajá. está todavía hablando del Hijo. Correcto, pero la pregunta es, ahí tú crees que está hablando de Génesis. Ahí está hablando del Hijo, Sí, porque pero no me dice, contestas la y del pregunta. Hijo. Te acabo de preguntar, ¿tú crees que ahí está hablando de Génesis? Bueno, sí, porque sí está diciendo ¿Cómo? que Pero ¿cómo me pruebas que está hablando de Génesis y está hablando de la resurrección de Jesucristo? porque en Juan 1, versículo... Espera, ya vas a brincar otra vez. ¿No estamos en no, Hebreos? no, porque en Espérate, Juan... espera. Sí, Entonces, ¿ya no vamos a hablar de Hebreos? sí, vamos a hablar de Hebreos. Bueno, sigamos hablando de Hebreos, pues, Ok, vaya. En pero usted Hebreos, me ¿se está dice hablando de cómo lo Génesis? pruebo. ¿Cómo pruebas qué cosa? No, porque está hablando del Hijo y dice, del Hijo es el hombre, el nombre No, más es que yo no alto. tengo problema, yo sé lo que está diciendo el texto. Lo que yo Ok. no veo en ese texto es que esté hablando de la creación en Génesis. Pero si dice, tú, Señor, has creado todo el mundo, todo. No, ahí no dice eso. Pues, ok, me lo puede leer el Hebreos No, 1 es que desde yo el no 8 voy a al leerte 12. textos que sean tuyos, tú tienes que traer una Biblia. Ok, bueno, déjeme traerla. Es que eso es lo que debe haber hecho de... Ya conseguí aquí Hebreos ¿A dónde, 1. cuál texto me vas a leer? Me imagino que ya lo encontraste, ¿verdad? Claro, Hebreos 1, versículo 8 Vaya, pues me lo podías leer, Hebreos 1, versículo al 8. 10. Versículo 8 al 10. No, primero vamos a leer el verso 8. Claro. Aquí está hablando del Padre y dice, más, Espérate, ¿a dónde está hablando el Padre? si leemos desde el primero, está hablando de Dios que está hablando, porque te lo puedo leer. Yo quiero que tú me digas a dónde está hablando del Padre. No, está hablando del Hijo. Bueno, no me acabas de decir que está hablando del Padre. Sí, te estoy diciendo que el Padre está hablando del Hijo. ¿A dónde? ¿En qué versículo? Ok, aquí dice, Dios ha hablado por su Hijo, en Hebreos 1. O sea, ¿Dios habló por medio de quién? No, ha hablado por su Hijo, Ok, ¿Dios habló por medio de quién? por su Hijo. Ha hablado ¿Quién es por el su Hijo? Hijo. ¿Quién no es por el mí. Hijo? ¿Quién es el Hijo? Ok, está hablando de quién. ¿De quién? ¿Usted cree que está hablando de David? Bueno, es que usted solo siga, yo no te estoy ofendiendo. Ok, bueno. Debes de respetar mi pregunta, que yo te hago una pregunta, espero tu respuesta. No está, el Cuando Padre- ¿qué dice en el versículo 1? ¿Me puedes leer el versículo 1? Claro. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, ¿quién fue el que habló por boca de los profetas? Bueno, Dios. Ok, Dios viste habiendo que Dios hablado habló. muchas Espera. Ok. O sea, Dios habló por boca de los profetas. ¿Estás de acuerdo, verdad? Correcto, amén. Correcto. Que en estos postreros días, ¿por medio de quién habló? Ok, está hablando aquí, usted me dijo que el Salmo 45 es David, ¿no? No. En el versículo 2. Ya te vienes a saltar otra vez. Estamos en el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 1 dice que Dios habló por boca de los profetas. ¿Estás de acuerdo? Amén. Y en el versículo 2, ¿por boca de quién habló Dios? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de Ok, para de ahí. todo. Entonces Dios habló en el Antiguo Testamento por los profetas. Sí. Y luego en el Nuevo Testamento habló por el Hijo. Estás notando que el mismo Dios que habló por medio de los profetas, luego habla por medio de Jesucristo. ¿Estás de el acuerdo que Hijo. es Dios el que habló por los profetas y habló por Jesucristo también? Usted dice en la tierra como profecía, ¿no? No importa dónde haya sido, pero eso es lo que el texto está diciendo. Ok. Pero si estás de acuerdo que Dios habló por los profetas y en estos postreros días habló por el Hijo. Por Jesús revela al Padre, sí. Pero si estás de acuerdo en lo que leíste, ¿verdad? Sí, estoy leyéndolo aquí. Correcto, entonces estás de acuerdo que Dios habló por medio de los profetas y luego habló por medio del profeta Jesucristo también. Ok, está bien. Ahora, ¿cuál texto vamos a leer? Ok, listo. Ahora vamos a leer porque ya usted está diciendo así, ahora vamos a hablar del 6 al 10. Ok. Primero vamos a ir, mira, a mí no me gusta el mix
porque no estoy en una discoteca Bueno, mixeando vamos a hablar diferentes del 8 ritmos. al Vamos a 10. ir a un versículo, vamos a ver un versículo y discernimos. Y luego leemos otro y del discernimos. 8, del 8, ¿está bien? ¿Cuál versículo? El 8 me vas a leer. Ok, léemelo. El 8, y dice, más del Hijo, dice, Ok. ¿ok? Ajá. Tu trono, oh Dios, Ujú. por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino, Correcto. ¿ok? Entonces al Hijo se le llama Dios en ese versículo, ¿verdad? Sí, porque dices, más del Hijo, Yo estoy de acuerdo. Ahí al Hijo se le llama Dios. Yo estoy de acuerdo. ok, amén. Ahora me puedes leer el versículo 9. Claro, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Ok, con olor de alegría. este Dios del versículo 8 tiene Dios por encima de él. ¿Estás de acuerdo? No, porque dice, Ok, espera. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Me lo podías leer otra vez? no, espérese, me confundió la pregunta. El verso 9. Ok, dice, más amado la justicia aborrecido por la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de ¿Por qué alegría lo más ungió que a tus Dios? compañeros. ¿Por qué lo ungió Dios? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con Dice, olor de mira, alegría. si no quieres leerlo, te lo leo yo. Yo me lo sé de memoria estos textos. Ok, Ese texto dice, has amado la justicia sí, y aborrecido la maldad. Por tanto, o sea, por esta razón, porque él obedeció a Dios y aborreció la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. correcto. O sea que este de quien se está hablando en el versículo 8, está hablando de que su Dios lo ungió. A este que se le llama Dios en el versículo 8, es porque Dios lo ungió. Ahí viene mi pregunta es, ¿cuándo fue que Dios ungió a este del versículo 8? Del versículo 8, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. Ok, ¿quiénes son los compañeros de este del versículo 8? ¿Quiénes son los compañeros? ¿Quiénes son los ángeles o qué? Ok. Los ángeles, perfecto. Entonces me estás diciendo que este Dios ungió a Jesucristo, pero la pregunta es ¿cuándo? Bueno, ahí está, porque como yo entiendo ese texto es que cuando dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, porque está hablando del Ajá. Hijo, ¿verdad? Y le dice al Hijo Estoy de Dios, acuerdo, pero correcto. dice que fue que Dios lo ungió. Sí, yo entiendo, pero ¿Cuándo? en el versículo 9 dice Dios te ungió, pero en el Sí, versículo correcto. ¿Cuándo 8, lo ungió? ¿Cuándo? bueno, ya le dije, ¿no? Centro de equidad, centro de tu reino, una noticia, ¿Cuándo lo por lo ungió? cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. No ¿Cuándo lo dice, ungió? no dice aquí, No dice. no, ¿No sabes cuándo lo ungió? no dice aquí. En este texto no dice, ¿no? ¿Cuándo fue que Dios ungió a Jesucristo? ¿Qué significa ungir ahí? Ungir significa en el bautismo fue que lo ungió. O sea que usted está diciendo que cuando No, se... yo no digo. Yo te voy a dar los textos para Ok, probarlo. está bien, pero lo que yo entiendo con su idea es que Dios, cuando Jesús fue bautizado, ahí es cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu de Dios. Bueno, tienes otra mejor idea tú, porque la Biblia dice en Lucas 4:18, después del bautismo, Jesucristo se bautiza en Lucas 3:21. Eso es en el capítulo 3. Terminas el Y capítulo 3. Permite, ok, ok, permite. sí, claro, En claro, el capítulo Lucas 3:21, Jesucristo es bautizado. Dice que viene el correcto. Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios a él, y entonces una voz del cielo viene y le dice, este es mi Hijo amado. Luego, en el capítulo 4, versículo 18, Jesucristo entra a la sinagoga en Nazaret y le dan el rollo de Isaías en el versículo 17, y en el versículo 18 dice, y lee, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por Ok. cuanto me ha ungido. ¿Viste que está hablando del momento que vino el Espíritu? Fue cuando él fue ungido. ¿Cuándo fue ungido y cuándo vino el Espíritu? En el bautismo.
Luego, si tú Bueno. te vas a Hechos capítulo 10, del versículo 36 al versículo 38, en el versículo 38, hablando el apóstol Pedro, no son palabras mías, no son palabras de los unitarios bíblicos, Sí, sí. sino de los unitarios del primer siglo, como los apóstoles. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando del ungimiento de Jesucristo. O sea que en Hebreos 1:9 cuando dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, lo ungió. Y fue en el bautismo que Jesucristo vino a ser el Mesías. Y cuando dice la palabra, tu trono, oh Dios, el escritor de Hebreos está citando un texto donde el escritor del Salmo 45 se lo aplicó a Salomón. A Salomón se le llama Dios en el Salmo 45, versículo 6. El escritor de Hebreos cita Salmo 45, versículo 6, porque la palabra Dios en el Antiguo Testamento es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim significa gobernante o juez o el rey de Israel. La palabra Elohim se le aplicaba para el juez, para el rey o para el sumo sacerdote de los judíos. A ese se le aplicaba la palabra Dios. De hecho, en Éxodo 7, verso 1, Dios le dice a Moisés, yo te he hecho Dios para Faraón. Si ves que Ok. los hombres se les puede llamar Dios, yo no tengo problema que la Biblia le llame Dios a Jesucristo, pero no es que Dios por naturaleza que ya existía, Bueno. sino Dios por asignación. Cuando se le llama Dios es porque es el gobernante. A eso Ok. se refiere la palabra Dios, Ok. gobernante. Entonces, cuando ¿Has entendido esa parte? ¿Has Sí, yo entendido esta entiendo lo que parte? digo del ungido que usted dice que cuando se Fue en el bautiza. Jordán. Fue en el Sí, sí. Jordán. Ajá. Bueno, pero y el versículo 10 porque todavía está hablando del Hijo y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra No de tengo tu ningún mano. problema. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ok, ajá. ¿Por qué dice eso sobre el Hijo que Fundar está es crear. diciendo? Contesta la pregunta. Fundaste la Fundar, tierra y los cielos Señor, son obra de tus Señor, manos. escucha. Te pregunto, Sí. fundar es crear. Bueno, una persona, un humano no puede fundar los cielos y la tierra. Son obras de tus No, manos, no puede dice. un humano fundar algo, ¿no puede? Los cielos, Ajá. Dime. porque en el Sigue, versículo, sigue. ok, porque en el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ajá. Ok. Sí, entonces, si está hablando ahí del Hijo, Ajá. Termina tu idea, quiero escucharte. bueno, si está hablando ahí del Hijo, y como yo le dije que en Juan 1 dice que la palabra, sin la palabra, tú sabes, el verbo logos, ¿verdad? Sin la palabra, Dios creó todo, y la palabra es Jesucristo, ¿no? ¿A dónde dice que la palabra es Jesucristo? ¿Usted no cree que la palabra es Jesucristo? No, 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 es que a mí no me digas yo creo. Yo soy el que te acabo de preguntar. ¿Dónde dice que la palabra es Jesucristo? Ok, yo le puedo mostrar cuando la palabra le está hablando a alguien y viene como en forma de un humano. En el Viejo Testamento, si me ¿Me vas a puede. dar el versículo donde diga que la palabra es Jesucristo? Bueno, pero esa palabra dice la palabra es Señor, Dios. porque tú no escuchas mi pregunta y tú te vas por Bueno, otro no lado. va a decir que se llama Jesús porque Pero todavía no eres tú, tenía pero un entonces, ¿por qué nombre. tú estás afirmando? Si notas, va, te voy a enseñar una dinámica antes de pasar a otra cosa. Si yo a ti te digo que Dios no es hombre, yo te pruebo que la Biblia dice que Dios no es hombre. Ah, ok, ya le entendí la pregunta. Escucha. Primero escucha la idea. Sí. Si yo a ti te digo que Dios no es hombre, lo próximo que yo debo de hacer es darte el versículo. Número 23:19. Dice que Dios no es hombre. ¿Sí notas? Si yo te digo, Dios es espíritu, lo próximo que yo debo de hacer es darte el versículo. Y está en Juan capítulo 4 del 22 en adelante. Dice que Dios es espíritu. Ahora, tú me dices que Jesús es la palabra, pero tú no me das un versículo.
Bueno, cuando dice la palabra se volvió carne en Juan Bueno, pero uno. ahí dice la palabra, ahí no dice Jesucristo se hizo carne. ¿Y quién se hizo carne? La palabra. Pero esa palabra es Jesucristo, ¿no? ¿A dónde dice que la palabra es Jesucristo? Volviste a caer al mismo hoyo. Ah, ok, ya le digo, espérese. Ah, ah, ah. Espero que la próxima vez que vengas traigas todos esos versículos. Tómate un tiempo y